Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Firmado el protocolo el 30 de marzo de 2007. Ratificado el protocolo el 3 de abril de 2008. Los Estados partes en el presente protocolo acuerdan lo siguiente. Artículo 1. 1. Todo Estado parte en el presente protocolo, Estado parte, reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité, para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas. 2. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado parte en la Convención que no sea parte en el presente protocolo. Artículo 2. El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando a. Sea anónima. b. Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible con las disposiciones de la Convención. c. Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o ya haya sido o esté siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales. d. No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente, o sea, improbable que con ello se logre un remedio efectivo. e. Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada. O f. Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente protocolo para el Estado parte interesado, salvo que esos hechos continuasen produciéndose después de esa fecha. Artículo 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente protocolo, el Comité pondrá en conocimiento del Estado parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente protocolo. En un plazo de 6 meses, ese Estado parte presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado parte de haberlas. Artículo 4. 1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre el fondo de esta, el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. 2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo no implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación. Artículo 5. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al Estado parte interesado y al comunicante. Artículo 6. 1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos recogidos en la Convención, el Comité invitará a ese Estado parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información. 2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a su disposición, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que lleven a cabo una investigación y presenten con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio. 3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas. 4. En un plazo de 6 meses, después de recibir las conclusiones de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmite el Comité, el Estado parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité. 5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colaboración del Estado parte. Artículo 7. 1.
el comité podrá invitar al Estado parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 6 del presente protocolo. 2. Transcurrido el periodo de 6 meses indicado en el párrafo 4 del artículo 6, el comité podrá, si fuera necesario, invitar al Estado parte interesado a que le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación. Artículo 8. Todo Estado parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente protocolo o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del comité establecida en los artículos 6 y 7. Artículo 9. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente protocolo. Artículo 10. El presente protocolo estará abierto a la firma de todos los estados y las organizaciones regionales de integración signatarios de la Convención en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007. Artículo 11. El presente protocolo estará sujeto a la ratificación de los estados signatarios de este protocolo que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto a la adhesión de cualquier estado u organización regional de integración que haya ratificado la Convención, la haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella y que no haya firmado el presente protocolo. Artículo 12. 1. Por Organización Regional de Integración, se entenderá una organización constituida por estados soberanos de una región determinada, a la que sus estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la Convención y el presente protocolo. Esas organizaciones declararán en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención y el presente protocolo. Posteriormente informarán al depositante de toda modificación sustancial de su grado de competencia. 2. Las referencias a los estados partes con arreglo al presente protocolo se aplicarán a esa organización dentro de los límites de su competencia. 3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organización regional de integración. 4. Las organizaciones regionales de integración en asuntos de su competencia ejercerán su derecho de voto en la reunión de los estados partes, con un número de votos igual al número de sus estados miembros que sean partes en el presente protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus estados miembros ejercen el suyo y viceversa. Artículo 13. 1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente protocolo entrará en vigor el 30º día después de que se haya depositado el 10º instrumento de ratificación o adhesión. 2. Para cada estado u organización regional de integración que ratifique el protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él, una vez que haya sido depositado el 10º instrumento a sus efectos, el protocolo entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento. Artículo 14. 1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del presente protocolo. 2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento. Artículo 15. 1. Todo estado parte podrá proponer una enmienda al presente protocolo y presentarla al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los estados partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de estados partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los estados partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de 2/3 de los estados partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación y posteriormente a todos los estados partes para su aceptación. 2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo
entrarán en vigor el 30º día a partir de la fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los 2/3 del número de estados partes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo estado parte el 30º día a partir de aquel en que hubieran depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los estados partes que las hayan aceptado. Artículo 16. Los estados partes podrán denunciar el presente protocolo mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la notificación. Artículo 17. El texto del presente protocolo se difundirá en formato accesible. Artículo 18. Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente protocolo serán igualmente auténticos. En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente protocolo.